¿Cómo están todos? Ahí está Camilo González también, que es nuestro estudiante de doctorado y va a estar ahí apoyándonos para ir recogiendo las preguntas que vayan dándonos ustedes ahora en el público, aunque ya tenemos varias preguntas gracias a la Tere que la recolectó en su Instagram. Así que, y son preguntas súper buenas en realidad, son muchas de las preguntas que yo también tengo, así que qué bueno que te las hicieron, está súper genial. Ojalá las pueda responder. Vamos a ver, vamos a ver. Igual acá tenemos la política de honestidad, así que no engrupimos, solamente tratamos de responder lo que nos preguntan. Sí, Así sí, que sí. no te preocupes. Bueno, en realidad, eh, esta es una de las pocas ocasiones donde nuestra invitada es mucho más popular que nuestro sitio web. Y generalmente tengo a mis amigos invitados y son astrónomos, algunos muy buenos para explicar, pero en este caso, bueno, Teresa sale en la tele, sale en la radio, es una María Teresa Ruiz en versión joven. Así que no Pero pareciera hace que no. poquito fue solo por el eclipse, una de esas cosas místicas que pasaron en el eclipse fue este salto Esa a la alineación, popularidad. ya muy bien. No, pero súper bien, o sea, yo en realidad he estado muchos años trabajando en difusión y veo lo que haces y me encanta, así que sigue así, por favor. Ay, Necesitamos gente gracias. así. Así que bueno, voy a empezar presentando a Teresa Panique, aunque como ya dije, probablemente muchos ya la conocen. Ella es estudiante de magíster de la Universidad de Chile y está, de hecho, muy cerca de defender su tesis, porque ya en septiembre va a empezar a hacer su doctorado en la ESO, el Observatorio Europeo Austral. Es divulgadora y docente por vocación y locutora del programa Fuera de órbita de la radio TXS Radio, que va todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Así que ya saben, si la quieren escuchar todas las semanas, ya saben dónde encontrarla. Y además de todos los noticiarios y todas las veces que sale en la tele y que la hemos visto a la gran Tere Manique. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy contento también. El tema me gusta mucho también, como te digo, hay muchas preguntas acá que yo te hubiese hecho si no te las hacen el público. Así que yo creo que tenemos que empezar porque tenemos una sola hora. Ya sabemos que acá Sí, Instagram no sí, sí. perdona y los corta. Así que Es empezamos. durísimo eso. Es Sí, súper duro lo del corte, así como, y te avisa como a los 30 segundos, entonces uno queda como, sí, como, adiós, adiós. pero hay un truco. Acá si uno aprieta donde dice vivo, yo que estoy transmitiendo, aparece el tiempo Ah, que lleva. Así ¿en que serio? Hoy yo no sí. sabía eso. No me Ya aprendí pregunté, cosas en este live. no me preguntes cómo me enteré. Yo creo que fue casualidad, ¿no? Que apreté la cuestión. Así que llevamos 3 minutos 35 segundos. Ahí tengo la información. Súper. Ya, ok. Entonces, bueno, la pregunta con la que iniciamos todos los lives es la misma, porque queremos dar como una introducción al tema. Y entonces, en palabras simples, ¿qué es la formación planetaria? Bueno, la formación planetaria es mi tema de estudio. Como tú habías dicho, yo ahora voy a defender mi tesis de magíster y yo justamente trabajo analizando observaciones ALMA de estrellas jóvenes en torno a las cuales tratamos de detectar algún tipo de señal de esta formación planetaria. Y la formación planetaria es lo que dice el nombre, en el fondo es el proceso a través del cual se van a formar estos planetas. Nosotros, a ver, ver planetas es bastante difícil porque los planetas no tienen luz propia. Entonces, en general, vemos los efectos que el planeta tiene sobre la estrella y en muy pocos casos podemos realmente ver el planeta, que es cuando el planeta está en lo suficientemente cerca, tiene suficiente tamaño, también lo suficientemente lejos, está como Ujú. en una posición exacta donde podemos ver este brillo reflejado del planeta. Ver la formación del planeta es algo incluso más complicado, porque la formación de los planetas ocurre más o menos al mismo tiempo que la formación de la estrella. Y todo esto ocurre en un entorno muy caótico, donde hay una gran nube molecular de polvo y gas que colapsa sobre sí misma para formar un núcleo de una protoestrella, una estrella joven, y el resto del material, porque por supuesto esto no es instantáneo, sino que va cayendo de a poco, y el resto del material se va sentando, va cayendo también, pero se asienta por algo llamado la conservación del momentum angular, que es básicamente una cantidad que debemos conservar y va a tener una relación con las velocidades a distintas distancias, pero se logra sentar en algo que llamamos un disco protoplanetario, cuyo principal objetivo es
alimentar a la estrella. O sea, en el fondo todo este material que no ha alcanzado a caer completamente sigue cayendo, sigue alimentando a esta estrella que están haciendo. Ujú. Y de alguna manera, por eso es una misión casi imposible, ahí vamos a empezar a hablar de eso, pero de alguna manera en este disco también se forman los planetas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque tenemos imágenes de la estrella joven con todo este disco y después tenemos imágenes de estrellas más evolucionadas que tienen planetas en vez del disco. Entonces decimos, bueno, aquí algo pasó, necesitamos material para formar estos planetas, así que probablemente los planetas se formaron al mismo tiempo que estaba este disco y provienen del disco en sí mismo. Entonces, la formación planetaria es como un área de estudio que revisa toda esta época durante la cual la estrella se está formando, durante la cual la estrella tiene un disco de polvo y gas en su entorno, donde esperamos que se formen planetas. Y este disco dura muy poquito tiempo, o sea, la estrella, el otro día O sea, ustedes poquito me tiempo. ayudaron con, claro, o Bien. sea, las estrellas viven varios miles de millones de años Ujú. y estas fases duran a lo más alrededor de 5 millones de años en la mayoría de los casos, puede llegar a ser hasta 10 millones de años, pero estamos hablando de muy poco tiempo en comparación a toda la vida de la estrella. Entonces, es procesos que para las escalas astrofísicas son muy rápidos. Y por Claro, eso es tan complejo de entender cómo es que ocurren, porque formamos sistemas planetarios enteros en muy poco tiempo. exacto. Sí, por supuesto, ¿no? Es muy interesante en realidad. Nosotros, bueno, en el núcleo también hay un par de astrónomos que se dedican a esto, pero por ejemplo, Aliche busca fotos directas de planetas, entonces también son otras técnicas. Es como, hay mucho de este tipo Sí, de investigación, me gusta mucho. Ah, bueno, y lo que tú mencionaste, las fotos también son súper recientes, pues. Son de hace unos años nomás que exacto. tuvimos las fotos, antes era como, bueno, hacemos O teoría. sea, para empezar, un planeta, nosotros sabemos que hay planetas fuera del sistema solar así con certeza desde el 95, o sea, Sí. hace menos de 30 años. Y los procesos, siempre este tipo de observaciones a planetas ha ido muy de la mano con el desarrollo tecnológico, porque, por ejemplo, ALMA, que empezó a operar hace menos de 10 años, o sea, hace un par de años, porque vamos como en el ciclo 8, así que Ujú. hace muy poquito ALMA descubrió que estos discos, y ya vamos a hablar de eso, pero no eran solamente polvo y gas, sino que además había muchas subestructuras y esas Mm. subestructuras no, nos están diciendo cosas sobre lo que está ocurriendo. Esto es un área donde hay mucho de ensayo-error. En general hay dos grupos súper fuertes. Están los grupos observacionales, que Ujú. son los que van a intentar analizar estas imágenes y ver qué está ocurriendo en base a las estructuras y a los diferentes fenómenos que se observen. Y está todo el grupo teórico, que van a ser quienes, a partir de las leyes físicas que conocemos hoy en día, van a empezar a hacer simulaciones y a predecir qué es lo que deberíamos estar viendo si es que ocurren ciertos fenómenos o no. O sea, es súper amplio y por eso lo que tú decías, Alice, que es de la UDP, hace un trabajo tremendo y observando cosas muy distintas a las que observo yo, porque yo observo el polvo y el gas con ALMA. Ella, al tomar imágenes, observa, trata de encontrar planetas muy pequeños, yo le digo planetas bebés, en Sí, este polvo y gas. Eso es muy difícil. claro que sí. No, pero muy interesante el tema. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué define la formación planetaria? ¿Qué hace que se distinga de otras formaciones? Bueno, hay muchos tipos de formaciones en el universo, ¿no? En la astronomía. Yo diría, es que es como que es un proceso súper amplio, como que hay veces que hablamos, no sé, formación de agujeros negros, formación de estrellas de neutrones, son como objetos específicos. En cambio, esto está muy relacionado a la formación estelar, que son como procesos que ocurren de colapsos enormes de material que generan muchos objetos, ¿no? Como que es un proceso bastante simultáneo. En Ujú. el caso de la formación estelar, cada ¿cómo se llama? Como etapa, como se me fue el nombre, pero evento de formación estelar Ujú. va a, va a producir muchas estrellas. No es que se forme una estrella, sino que se forman muchas estrellas. Y en cada estrella en estos discos ¿cómo se llama? A formar muchos planetas. Entonces es algo que ocurre en simultáneo para muchos objetos. Claro que sí. Bueno, ahí Camilo está reclamando que no me olvide de él con Lucas, que ellos también Con hacen Lucas sí es formación. así, yo también decía. No, Sí. sí mencioné a Lucas, mencioné, dije a Liche, a un par de astrónomos, no dije a Lucas, ¿cierto? Disculpa. Ya, Lucas y Osa también hace formación de planeta y por supuesto nuestro estudiante de doctorado Camilo está también haciendo eso. Bueno, ya. Entonces,
La otra pregunta es si la formación de planetas se estudia por todo el universo o solo en la Vía Láctea. Esa es una súper buena pregunta que a mí me gusta mucho decir, de hecho, también es relacionado con cómo encontramos planetas. Solamente la podemos estudiar dentro de las cercanías nuestras, que en este caso es la Vía Láctea. Y esto tiene que ver con un tema de resolución principalmente. Ujú. Cuando uno mira hacia afuera, yo solamente puedo resolver estrellas dentro de la Vía Láctea, porque resolver una estrella de otra galaxia tiene que ser una estrella muy particular, muy brillante, para que yo pueda diferenciarla porque está muy lejos. Y este es el tema de resolución que también afecta, o sea, cuando yo digo, antes solamente sabíamos que estos discos eran unos discos planos de polvo y gas y ahora vemos que hay mucha más estructura, eso ha sido gracias a los avances en resolución que hemos logrado, porque imagínate, una cosa es resolver una estrella, pero otra cosa es después poder resolver un planeta que está a distancias muy cercanas de la estrella. Yo siempre trato de poner el ejemplo, no sé, un árbol. Si yo ¿Ya? veo un árbol y le saco una foto de un árbol con pocos píxeles, voy a ver como quizás una nube verde y un palo café que va a ser el tronco. Ya. Y ya voy a aceptar que es el árbol. Pero si yo quiero estudiar, por ejemplo, los frutos del árbol o las Mm. hojas del árbol, voy a tener que cada vez tener mayor resolución. Y si quisiera ver, por ejemplo, un gusano en la rama de la fruta del árbol, o sea, y eso es lo que queremos ver. Nuestra Wow. Tierra, en nuestra estrella, en nuestro sistema solar está a una unidad astronómica. Hoy en día, con las mejores resoluciones de ALMA, alcanzamos una resolución como de 5 unidades astronómicas. Eso quiere decir que Mm, estamos básicamente viendo como un promedio, como un manchón de 5 como unidades algo astronómicas, que es borroso, muy sí. exacto, que es muy poquito, pero que si hubiera un planeta Tierra, no lo veríamos. O sea, yo siempre he dicho eso. A nosotros nadie nos encontraría, como que la Tierra y la escala a la cual está dentro del sistema solar es mínima, no alcanzamos ese tipo de tecnologías. Entonces, mucho menos vamos a poder resolver estrellas fuera de la Vía Láctea. Todos los planetas que se han encontrado y todos los estudios de formación planetaria se hacen dentro de la Vía Láctea y en particular para formación planetaria se analizan regiones de formación estelar, que son regiones donde sabemos que hay estrellas jóvenes, por ende sabemos que van a haber estos discos protoplanetarios donde esperamos que se estén formando los planetas. Ya, muy bien. Mira, que venía de lo que dijiste antes, la voy a leer al tiro, dice, igual están relacionadas la formación planetaria y estelar, ¿o no? ¿O son a escalas distintas? Claro, están súper relacionadas y es muy bonito eso, yo lo encuentro muy lindo, aparte que en serio son como bebés planetas, todos mis amigos saben que yo hablo así como de los bebés planetitas. Ok. No puede haber formación planetaria si es que no hay formación estelar. Los planetas nacen como una consecuencia de esta formación. Ahora, por supuesto que son a escalas distintas en el sentido de que son en tiempos distintos. La estrella, a ver, las estrellas jóvenes tienen distintas clases. Está la clase cero, la clase uno, la clase 2. Y el tipo de clase está muy asociado a en qué etapa evolucionaria está. Cuando recién esta gran nube de polvo y gas colapsa sobre sí mismo, va a ser un objeto denso que me va a costar mucho poder observarlo, por en el fondo todo este polvo que está un poquito encima, y es Claro. un objeto de tipo clase cero. Después, a medida de que este core que se llama está colapsando, esta nube va bajando y va formando el disco, empezamos a pasar a la clase uno y yo ya empiezo a ver esto, es algo que se analiza a través de unos objetos, para quienes no saben, que se llaman distribuciones espectrales de energía. Entonces, uno puede ver, a medida que la estrella alcanza la masa suficiente e inicia fusión nuclear, uno puede ver la emisión por la energía que libera esa estrella. Pero además se ve una emisión adicional, que es lo que se llama exceso de infrarrojo. Y eso ¿Ya? corresponde a cómo el polvo que se está calentando, este polvo que está en torno de la protoestrella, también se va calentando, emitiendo radiación. Entonces yo a través de ver estos excesos puedo clasificar a la estrella de si está completamente, digamos, tapada en polvo porque es un colapso, es una protoestrella, o Ujú. si ya está empezando a salir como un poco de esta neblina, de este obscuramiento que le causa el polvo y estoy empezando a ver el disco. Ya, Entonces, perfecto. todo este proceso en el cual colapsa el material y se forma el disco son los procesos cuando la estrella está en clase cero o en clase uno y Ujú. ocurren muy rápido dentro de escalas estelares. Ya. Entonces, esto dura más o menos 500.000 años, o sea, no alcanza a Mm, llegar al millón de años, realmente es un proceso muy rápido donde colapsa todo este disco. Y de ahí en adelante entramos a la clase 2.
Y la clase 2 es la que puede durar 2 millones, 3 millones, hasta 10 millones de años. Se han encontrado algunos objetos con disco aún. Y durante toda esta etapa de clase 2 nosotros vamos a ver el disco, y ahora el disco va a ser mucho menos masivo, y si bien principalmente va a caer el material sobre la estrella, es en esa etapa de clase 2 donde pensamos que ocurren los procesos de formación planetaria. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si bien no hay formación planetaria sin formación estelar, Ujú. los momentos en los cuales nosotros podemos observar esta formación, observar estos efectos, es en clase 2, cuando la estrella ya se considera que está formada, ya no es como tal una protoestrella, sino que es una estrella joven. Ya. Ahora, el tema es que cada vez estamos más seguros de que en verdad no hay procesos de formación planetaria tampoco en clase 2, sino que posiblemente los planetas se hayan formado en este entorno muy caótico de clase 0 y 1, cuando este material está aún colapsando y cayendo encima. Mm, Entonces, ya, mira. realmente lo más probable es que todo esto ocurra muy rápido dentro de los primeros 500.000 años de vida de esta protoestrella. Entonces, estén muy, muy cercanos a ambos procesos. Wow. Pero, por ejemplo, en el caso del Sol y la Tierra se estima una cierta diferencia de edad, ¿cierto? Pero ya en base a otros datos, quizás, ¿no? Yo entiendo que la Tierra es un poco más Mira, joven que el Sol. o sea, claro, más joven, sí, lo estaba, estaba como pensando más joven, más fija. Sí, o sea, el tema de datar el sistema solar igual es algo un poquito más distinto, porque, por ejemplo, esto yo lo aprendí hace poco estudiando para el Día del Asteroide, Ya, y la Luna y todo esto. Nosotros estudiamos la edad del sistema solar, estudiando, haciendo análisis del decaimiento de rubidio, por ejemplo, de asteroides o de rocas lunares, de objetos que en el fondo también se forman, porque todo lo que está en nuestro sistema solar se forma en este disco de polvo y gas primordial, pero no ha sido afectado por procesos de erosión o por procesos geológicos como en la Tierra. Entonces ya. podemos estudiar los materiales de estos objetos que han estado un poquito más ahí al intemperie de nuestro universo, y asumir que vienen de estos pedazos de polvo como fundamental que crearon todo este colapso. Por otro lado, para datar la Tierra, ahí sí tomamos en consideración como todos los procesos geológicos, y eso es un proceso que no sé cómo se hace porque lo harán las personas que estudian geofísica o geología, Ujú. pero no me extraña que haya una pequeña diferencia. Ahora, Mm, esa diferencia igual va a ser mínima, o sea, claro, no va a ser de 1 millón de años, por ejemplo, sino que probablemente sea de, no sé cuánto es exactamente, pero probablemente sea de cientos de miles de años igual, de todas maneras. ya, ok. Ah, Pero mira. claro, tiene que haber un pequeño desfase. No, yo no me acuerdo nada de los números. Sé que alguna vez vi que eran distintas edades, pero no me acuerdo. No sabría decir los números. Bueno, la pregunta que viene es la otra que siempre hacemos también dentro de las sesiones, es ¿por qué te interesa el tema? ¿Qué es lo que te gusta? Ah, que no, esa es mi pregunta favorita. Oh, yeah. Yo me acuerdo súper bien, Ujú. yo cuando entré a estudiar astronomía, la verdad es que solamente sabía que me gustaba la física y me gustaba como esta manera a través de la cual con leyes físicas, matemáticas, uno puede ir explicando o entendiendo fenómenos de la naturaleza. Ujú. Y eso sabía. Y dentro de toda la física yo dije, bueno, me parece que la astronomía es más bonita, más interesante, quizás resuelve los problemas que yo encuentro más lindos. Y al final se trata de eso, hacer ciencia para mí, como aprender y resolver problemas. Ok. Y me acuerdo muy bien, un curso de cosmología, el primer curso de especialidad que tomé, estábamos antes de una prueba hablando con distintos compañeros, y yo había tomado clases con el profesor James Jenkins de estrellas. Él está muy metido en todo el tema de encontrar planetas. De hecho, yo trabajé en el pregrado con él encontrando planetas, y me pareció muy interesante su investigación encontrando planetas. Y esto fue cuando se hizo una campaña del Red Pale Dot para encontrar un planeta muy cerca de la Tierra. Ah, sí me Me acuerdo, pareció sí. entretenido, simpático ya, pero no había hablado nada con él. Yo solamente me había dado cuenta que en el fondo mi profesor también estaba asociado a un equipo que buscaba planetas. Estábamos en cosmología, tampoco tenía que ver con James este curso, Ujú. y con varios astrónomos, amigos de generación, y todos conversando sobre qué queríamos estudiar. Ya. Y entonces ahí salen los clásicos: no, yo quiero estudiar supernovas, yo quiero estudiar la expansión del universo, yo quiero estudiar agujeros negros, así, porque todos quieren ser cosmólogos cuando ingresan. Claro. Y yo digo, oye, yo encuentro que los planetas son divertidos. Así como, y todos como, Tere, ¿pero qué? Como los planetas súper fomes, como no son agujeros negros. Y la verdad es que desde que dije eso, yo cada vez más lo fui encontrando más entretenido. También se me olvidó, había tenido la oportunidad
de tomar un taller de proyecto con el profesor Simón Casazos de la Chile, que también estudia formación de planetas, y Ujú. aunque no entendí nada en ese taller, porque me costó mucho, como la física, tiene mucha física este tema, ¿Ya? sí me acuerdo que me quedó gustando mucho las imágenes de estos discos, como de polvo y gas, y como un poquito entender la física de dónde veníamos nosotros. Y esto Ya. se ata mucho a mi gusto por la docencia. A mí me gusta mucho enseñar, y Ujú. sobre todo me gusta enseñarle a los niños más pequeños, como yo trabajo con cursos de básica o media, primero Mm, medio, por ahí. Y siento que es distinto explicar y enseñar sobre objetos con los cuales nosotros tenemos una experiencia vivencial. Nosotros vivimos en un planeta, nosotros vemos una estrella. Son cosas que si yo te digo, hay planetas gigantes de gas, tú ujú. puedes pensar en Júpiter o en Saturno o en las escalas del sistema solar, que dentro de todo es algo que entendemos. Claro. Entonces, es algo que uno puede explicar y llegar al público con ese tema. Los agujeros negros son maravillosos, las galaxias son preciosas, pero realmente no tenemos, si yo empiezo a hablar de distorsiones de espacio-tiempo, Ujú. o de como el Big Bang y que todo estaba comprimido y ahora está expandiéndose y la energía oscura, es algo que es muy bonito, que llama mucho la atención, pero que realmente nosotros no podemos experimentar. Claro. Y me gusta esa idea de que trabajo en un tema que la gente puede entender, que la gente sabe que es real, porque vivimos en un planeta y tenemos más planetas en nuestro entorno. Y yo creo que eso es algo que a mí me gusta mucho de mi tema, poder explicarlo y poder llegar a las personas con ellos, porque para mí no tiene sentido tampoco hacer ciencia sin comunicarla y sin transmitirla. Creo que eso es súper relevante y creo que desde mi tema puedo hacerlo con mucha facilidad, entonces puedo hablar de lo que más me gusta. Aunque siempre me hacen hablar de agujeros negros, pero yo trato de llevarlo a planetas. Me parece bien. Bueno, no sé, bueno, tú imagino sabrás, nosotros hacemos hartas actividades para personas con discapacidad visual. Y la primera charla que hicimos fue sobre formación planetaria por la misma razón que estás diciendo tú, porque es algo más cercano, algo que tú puedes relacionar con algo que una persona ciega, por ejemplo, podría conocer, que son los planetas, la Tierra, Sol, pero también para hacer cosas que se pudieran tocar. Así una nebulosa, hicimos disco Sí. protoplanetario. Así que sí, te No, encuentro yo toda lo la encuentro razón. precioso. Es verdad. Yo también aprovecho de decir que soy mega fan y de todo tu trabajo y del trabajo que hacen como UDP en cuanto a difusión. Encuentro que es maravilloso y precioso y sobre todo de astronomía inclusiva, como considerando a todas las personas con distintas situaciones de discapacidad, en este caso discapacidad visual, pero es maravilloso. Así que muchas gracias, por eso también estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Sí, estamos haciendo hartos proyectos y espero que salga todo, que salga todo. Oye, te mandan un montón de saludos y no, tenéis fans así como una locura. Saludos de Francia, de Valparaíso, que Sí. les encanta, que eres seca. No. Así se lo encuentro muy lindo. Muchas gracias también a todos los que se conectaron a escucharme hablar de este tema. Muy bien. Y hay un par de preguntas más, pero bueno, Camilo las va a ir anotando, voy a seguir con las que tenemos ya. Veamos. Ya. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿por qué algunos planetas son más rocosos y otros son más gaseosos? Mira, yo vine preparada. Es que ayer hice galletas, entonces voy a Muy explicar bien. esto con mi galleta. Los discos protoplanetarios, yo he hablado todo el rato que tienen polvo y gas. Ujú. Entonces, una manera muy bonita de explicarles que son como un alfajor, en este caso como una galleta con manjar, se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Está el manjar al medio y el manjar es el polvo Ok. y la galleta va a ser el gas. Entonces, hay Mm, mucho más gas que polvo. De hecho, se estima que por cada partícula de polvo hay 100 de gas, o sea, más o menos, digamos, pero hay ya, ok. mucho más gas que polvo en estos discos, porque en el universo hay mucho más gas. Y cuando hablo de gas me refiero a hidrógeno, a helio, a mucho CO, como a distintas moléculas gaseosas. Ujú. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque los materiales de los cuales se van a formar estos planetas van a ser justamente de polvo y gas. Y los planetas rocosos van a tener más polvo, ¿no? Van a ser como más compactos estos núcleos pequeños y rocosos. Ujú. Y los planetas gaseosos sabemos que tienen una gran atmósfera, tienen mucha cantidad de gas. El polvo y el gas van a sufrir distintos efectos, van a sentir distintas fuerzas, distintas presiones. Y es por eso que se pone como un alfajor. El polvo va a estar al medio Ya. y esto se debe, hay algo muy bonito, una manera de explicar esto es cómo el polvo y el gas se van mezclando. Si Mm, uno va al desierto, o sea, yo nunca he visto esto, pero en el desierto cuando se levantan las tormentas de arena, ujú. las partículas de arena son muy delgadas, son muy pequeñas, y es por eso que cuando corre una brisa, la arena se levanta con la brisa y sigue el movimiento del gas. Por otro lado, las rocas no se van a mover con una brisa, y esto tiene que Claro. ver con que las rocas
ya son más grandes, tienen mayor tamaño, entonces las atraen otras fuerzas. En el disco pasa lo mismo. En un inicio, todas las partículas de polvo son partículas muy pequeñas, de micrómetros de tamaño, y en general van a tender a seguir la estructura del gas. Entonces yo cuando tenga esta estructura más como, más como inclinada, como así, como de alfajor del gas, yo voy a tener por acá, por arriba, partículas muy pequeñas que están siguiendo el movimiento del gas. Y al centro voy a tener este manjar, que van a ser las partículas gruesas de polvo. Así se explica, así me lo explicaron a mí con me un gusta, alfajor. me da hambre. Entonces, sí, entonces este manjar va a ser donde las partículas ya se fueron pegando a través de distintos procesos, que no son necesariamente gravitacionales, sino que en general son choques y que van a lograr compactar y formar partículas más grandes debido a la porosidad de los distintos granos de polvo, de fuerzas electromagnéticas incluso, pero no gravedad, porque son muy pequeñitos. Entonces se compactan y a medida que voy teniendo cada vez partículas más grandes, van como cayendo hacia el plano medio, que se llama. Después, estas partículas del plano medio y también el gas están, por supuesto, orbitando en torno a esta estrella. Y también por efecto de la fuerza de gravedad, del gradiente de presión también que hay hacia la estrella, las partículas de polvo que tienen masa van a tender a ir cayendo hacia adentro, en algo que se llama radial drift, no sé cómo se dice en español, pero como que caen hacia la estrella. Se mueven hacia. Exacto, se mueven hacia su estrella. Entonces, el polvo y el gas se ven afectados de maneras distintas. Al polvo le afecta mucho más la atracción gravitacional de la estrella, sobre todo cuando ya empiezan a ser partículas de tamaños de milímetros, no micrómetros, porque las de micrómetros van a estar suspendidas, por así decirlo, en el polvo. Las de milímetros van a estar en el plano medio y van a empezar a caer hacia la estrella por efecto de la fuerza gravitacional. Entonces, esto va a hacer que en este disco, donde, recordemos, el polvo es el manjar, el gas es la galleta, hay mucho más gas que polvo, todo se concentre hacia el interior. O sea, no es como los alfajores chantas cuando tienen manjar solo por fuera, sino que tienen harto manjar en el centro. Exacto, es como una dona rellena, harto manjar en el centro, y el polvo se extiende hacia afuera. Y esto va a hacer que, como el mono, ¿sí? Es que hay mucho más polvo en el interior que afuera. Esto hace que en general los planetas rocosos estén mucho más cerca de las estrellas, en teoría. Eso se entendía muy bien en nuestro sistema solar, después se descubrieron otras cosas entraron otros procesos en juego. Pero en principio, lo que distingue a los planetas rocosos de los gaseosos, por un lado, es dónde se forman originalmente y cómo se forman. O sea, los planetas rocosos en general se van a formar a través de el constante como crecimiento de estas partículas de polvo a través de distintos procesos que no entendemos, pero como que van pegándose, van juntándose y van formando planetesimales una vez que ya son de un tamaño relevante, como kilómetros de diámetro, empiezan a través de la fuerza gravitacional a poder compactarse con otras partículas y a crecer y a formar estos núcleos rocosos. Y por otro lado, los planetas gaseosos van a tender a formarse más a las afueras de este disco protoplanetario, principalmente en una etapa temprana, se crea a través de un proceso llamado inestabilidades gravitacionales, que es básicamente el colapso gravitacional como de motas de polvo y gas, ¿no? que van a compactarse y formar planetas. Y también, por supuesto, puede ser que a partir de un núcleo rocoso, este núcleo alcance un tamaño suficiente como para empezar a atrapar gravitacionalmente gas y compactarlo y tener una extensión más grande. Pero es bien difícil, o sea, en el fondo lo que los diferencia es dónde se forman un poquito y a partir de qué materiales se forman. Se cree que todos los planetas tienen de todas maneras un núcleo rocoso, pero es algo que nos cuesta explicar. Y la razón por la cual nos cuesta explicar es muy simple. Si yo voy a mi patio, saco dos piedras y las tiro una contra otra, no se van a pegar. No. Y lo pueden intentar bajo muchas condiciones y no se van a pegar. Yo siempre le digo eso a los niños porque uno habla esto y yo te estoy diciendo, o sea, tú lo sabes, pero digo, yo le estoy diciendo a toda la gente, no, las partículas de polvo se crecen y juntan como plasticina, pero después tú sacas dos rocas y no vas a poder hacer que se junten. No. De hecho, es más probable que al tirarlas fuertes se rompan y se fragmenten a que se junten. Y esto es un problema real en mi área, o sea, hay una gran pregunta en el área de formación planetaria que es cómo se forman los planetas. Wow. Porque no sabemos, porque entendemos un poquito estos gigantes de gas que se pueden formar a través de colapsos gravitacionales, pero cuando hablamos de planetas rocosos, donde esperamos que se formen debido a que se van compactando y juntando las partículas de polvo como plasticina,
Eso realmente en la práctica no lo hemos logrado. Mm. Entendemos bien que a nivel de micrómetros podemos formar partículas que tengan tamaños de milímetros, inclusive de hasta 1 metro, bajo condiciones, por supuesto, aceptables de temperatura, porque estos discos son bastante fríos, ¿ok? Porque alguien siempre me dicen, ya, pero están a muy altas temperaturas, entonces Claro, se derrite lava. todo, pero no estamos, claro, pero no estamos a muy altas temperaturas, entonces eso no lo explica. Así que esa es una gran pregunta abierta. Si bien sabemos que los planetas rocosos se forman de estas partículas de polvo, los gaseosos tienen, probablemente son de más afuera, donde hay más gas y crecen a mayores tamaños, realmente no sabemos cómo es que logramos juntar las partículas de polvo hasta tener un tamaño de planetesimales. Una vez que ya hay planetesimales, una vez que ya tenemos un objeto de kilómetros de diámetro, Ujú. es muy fácil, porque ahí el campo gravitacional hace la pega y ahí los objetos son de tamaños que en vez de fragmentar, se juntan. Pero cuando son pequeñitos, pensamos que hay mucha más fragmentación que realmente que se vayan juntando y es algo que aún no entendemos, así que yo espero ser parte en los próximos 20 años de poder resolver Ojalá. este problema. Sí, Y si hay alguien, algún niño o niña que esté escuchando esto, necesitamos ideas. Así sí, que sí, por si favor. tienen ideas de cómo juntar piedras, díganlo, díganlo. Sí, por supuesto. Bueno, hace un año, no, un par de años ya yo creo, con Lucas justamente le estaba haciendo un press release de un artículo que salió en Nature, donde él, digamos, era su investigación, que decían que había una línea de nieve donde de ahí hacia afuera la nieve juntaba las cosas así como una bola de nieve. Sí, ¿Eso sí se acepta todavía o no? ¿O era una idea? sí. Ay, mira, lo que pasa es que para explicar todo esto, porque obviamente los planetas existen, han salido varios estudios de distintas cosas súper entretenidas que ocurren dentro de estos discos, porque yo no he hablado de esto hasta ahora, pero otro problema, por eso Ujú. es una misión casi imposible, Sí. además de que no sabemos cómo se juntan las piedras estas, las escalas de tiempo en las cuales las partículas caen sobre la estrella son Ujú. mucho más rápidas que las escalas de tiempo que necesitamos para que estas partículas se junten. Entonces, tenemos como muy poco tiempo para formar planetas y no Ujú. tenemos cómo formarlos en ese poco tiempo. Entonces, las líneas de hielo, que son unas líneas que se producen porque este gas, que al final son moléculas, Ujú. tienen temperaturas a las cuales se van a condensar y van a formar hielo, literalmente, no necesariamente de agua, sino que hielos de las distintas moléculas que haya, sobre estas partículas de polvo. Entonces, Ujú. cuando uno observa, se van a ver unos gaps, se van a ver unos espacios como sin emisión. Las líneas de hielo, efectivamente, las líneas de nieve, perdón, son maneras que permiten como pausar un poquito los tiempos y en vez de que todos los objetos caigan sobre la estrella, les da tiempo para poder juntarse y formar planetas. Pero esto también es algo que ocurre como a distancias más grandes. Yo Ya. diría que en general, si bien no lo entendemos tanto, podemos explicar un poquito mejor la formación de planetas gigantes Ujú. a través de que hay líneas de hielo o gaps o distintas estructuras que van a pausar los tiempos que me están pillando Ujú. y van a permitir que se formen núcleos rocosos o inestabilidades gravitacionales que van a permitir este colapso del material en épocas tempranas y de Ujú. formar grandes planetas, porque de inestabilidades gravitacionales esperamos que salgan planetas gigantes, pero lo que no entendemos aún bien es, o al menos yo no lo entiendo, quizás yo me salté la literatura de esto, es cómo se forman los planetas tipo Tierra, los planetas que son pequeños, los planetas donde nosotros podríamos habitar o donde otras civilizaciones similares a las que tenemos aquí en la Tierra podrían habitar. Y eso también es un poquito lo que más nos interesa, ¿no? Porque al final también en planetas la gran pregunta es, ¿hay otra Tierra? ¿Estamos solos? Entonces, claro, hay distintas estructuras que ayudan. Hoy en día yo decía, hemos observado anillos, hemos observado espirales, hemos observado vórtices, o sea, estos discos están llenos de estructura, no son solamente planos. Y estas estructuras ayudan porque forman gradientes de presión y eso permite acumular ahí partículas y nos permite hacer que las partículas crezcan y que no caigan directamente sobre la estrella. Pero aún nos falta entender cómo son esos procesos que permiten que las partículas se peguen. De nuevo, problema de las piedras. Si yo junto dos piedras, no se pegan. Exacto, así es. Hoy nos han mandado hartos mensajes también. Felicitaciones porque dijiste situación de discapacidad. Muy bien. Eh, que ¿cómo se llama? Por ahí se viene la revolución inclusiva. Me gusta eso, dígalo. Me gusta mucho. Sí, 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 sí.
Y que extrañan las charlas presenciales. Nosotros también, pero bueno, Instagram ha sido una buena instancia para juntarse y acercarse a la gente, porque también esta serie la propusimos desde un principio, así como haga sus preguntas, vamos a hacer esto en torno a sus preguntas, así que ha resultado bastante bien Sí, en realidad. Yo creo que es bastante entretenido ha estar sido así, maravilloso. mm, como casi conversando con la gente. Bueno, dicen, creo que la otra, bueno, sí, hay muchos más saludos y hay algunas preguntas. Hay una pregunta heavy que yo creo que la dejaría, no es heavy, digamos que es larga de contestar, porque obviamente me la han hecho varias veces. Yo tengo una respuesta, pero puede que sea media larga de contestar, que dice, tengo una pregunta, ¿para qué sirve la astronomía en el día a día? A veces me preguntan y no sé qué Ah, decir. yo tengo una gran respuesta. Ya, ¿Y es esto corta? Ah, igual, bacán. yo creo Dale, que dale, dale. sí, ha sido igual todo un proceso, sobre todo en la época que estamos viviendo, o sea, Sí. COVID-19, pandemia mundial, ¿por qué estamos observando el cielo? Y bueno, y más aún porque la gente dice, ya, pero tú estudias planetas como que nos vas a salvar. No, yo siempre digo, o sea, mi eslogan es, no hay planeta B, imposible, está todo muy lejos, nunca vamos a llegar a ningún lado que no sea Marte, y si llegamos a Marte vamos a vivir bajo tierra. Entonces, como que no, no vamos a salvar al mundo desde la astronomía planetaria tampoco. Para mí, y por eso para mí es tan importante estas instancias de divulgación. Para mí la astronomía en concreto, así como en lo que le sirve a todas las personas que están viendo esto, es para fomentar el pensamiento crítico, el interés por la ciencia y el hacerse preguntas. Porque cuando uno empieza a hacerse preguntas sobre, por ejemplo, bueno, ¿qué tan difícil es formar un planeta? ¿Qué tantos planetas hay? ¿Cuáles son las posibilidades de vida? Y se dan cuenta que son mínimas, cuidemos nuestra Tierra. O sea, ¿cómo cuidamos nuestro planeta? ¿Cómo hacemos que esto sea mejor? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué tenemos estos intereses como tan egoístas, tan destructores de nuestro planeta, siendo que en verdad es tan único? Ujú. Pero más allá de eso, sirve para introducir otros conceptos científicos, o sea, a través de la astronomía, que es una ciencia súper cercana, que motiva mucho a las personas, uno puede introducir conceptos de análisis estadísticos, que me sirve, por ejemplo, para revisar curvas de contagio, Ujú. de temas de computación, temas de matemática, de física, de ingeniería. O sea, yo creo que la astronomía es como un pegamento hacia el fomento de las ciencias y de implementar una cultura científica. Así es. Me gustaría mucho que este mismo espacio de interés se diera para otras ciencias, sobre todo en Chile, porque siento que desde la astronomía somos privilegiados, como están los telescopios, todos saben de astronomía, Sí. pero necesitamos que esto se abra a otras ciencias y necesitamos también que los científicos, las científicas, tengan estas instancias de divulgación. Yo sé que la juventud, o sea, no sé, los estudiantes de posgrado, los magísteres, estamos hoy en día interesados en hacer divulgación. Es verdad. Yo ya dije, bueno, de Astro UDP, ustedes, yo me saco el sombrero, creo que hacen una pega increíble. El Núcleo de Formación Planetaria, la Católica también. Sí, Hay muchas instituciones haciendo esta pega, pero necesitamos que los astrónomos, que los físicos, que todos los científicos senior entiendan que hoy en día, en nuestro estado de globalización, ninguna ciencia sirve para tener a genios desarrollando curas o premios Nobel, porque lo que necesitamos es fomentar una cultura científica para no caer en estas trampas de, o sea, la Tierra es plana nos parece ridículo, pero porque no le hace daño a nadie, pero la gente que no cree en vacunas, la gente que no cree en el ADN, la gente que no cree en que la radiación es peligrosa o en el calentamiento global, eso es preocupante. Entonces ahí necesitamos ciencia, necesitamos comunicarla. Y para mí la astronomía es eso, es un vector para fomentar todo este tipo de cosas. sí, exactamente. Sí, todo cierto lo que dices y la astronomía tiene ese factor atractivo por sí solo que no tienen muchas otras ciencias, por eso le damos como caja a la astronomía, Sí, pero siempre como muy dispuestos también a fomentar otras ciencias, sí, es verdad, sí, toda la ciencia es sí, interesante, todo es sí, curiosidad, todo es también pensar críticamente, todo eso es muy importante, sobre todo ahora también que hay tanta información falsa, todo lo que tú dices, la conspiraciones, tantas cosas que nos pueden llevar a tomar sí. muy malas decisiones. Es horrible. Exacto, Ujú. es eso. Sí, no, yo creo, yo de verdad sueño con un mundo con mayor cultura científica, creo que es lo que nos va a salvar, la educación en el fondo. Y por eso yo decía, a mí me gusta la divulgación, la docencia, creo que eso es lo que hay que hacer hoy en día, trabajar siempre tratando de poner la investigación al servicio de la sociedad. Y eso por Ujú. supuesto que es difícil, porque es obvio, porque es complicado, si uno está estudiando una galaxia, está estudiando la expansión del universo, pero también responde a otras dudas, o sea,
no porque no vaya a resolver el COVID vamos a dejar de hacerlo, igual que los deportes, igual que las artes, también necesitamos nutrirnos y entender nuestro lugar. Entonces, esa es mi respuesta a por qué hago astronomía. Igual lo pensé mucho porque desde el estallido social del año pasado que me planteo esto, como, oh, ¿cuál es mi lugar en la sociedad con esto? Porque estamos viendo tiempos de muchos cambios, entonces, como, ¿cómo aporto? Y yo creo que es eso. Y por eso Sí, también explotó lo de la divulgación y mi Instagram, porque creo que es un deber que tenemos. Si la gente nos va a escuchar, entonces hablemos de ciencia y hablemos sobre cómo implementar esta ciencia en políticas públicas también y en mejorar las condiciones para todos. exactamente. Tú lo has dicho. Ya, vamos, ahí han salido varias preguntas más, así que vamos a seguir porque nos quedan 20 minutos. A los planetas. ¡Oh, Sí, no! volvamos a los planetas. Perdón. Ok, dice, si siempre pasa que los planetas rocosos están más cerca de su estrella. Bueno, en principio debería ser así, ¿no? Con el mono que pinté antes, la verdad es que no. Es más, hoy en día hemos descubierto, lo revisé hace poquito, como más de 4100 Ujú, planetas, muchísimos planetas en distintos sistemas planetarios, o sea, hay muchas estrellas donde hemos descubierto más de un planeta, parecido al Sol, digamos, pero ujú, la mayor cantidad de los planetas que hemos descubierto justamente son planetas grandes, o sea, como Júpiter, planetas gaseosos, cerca de sus estrellas. Esto se debe principalmente al tema tecnológico, que como ujú. estos planetas están más cerca de las estrellas y son más grandes, van a causar mayores perturbaciones, va a ser más fácil verlos, pero también nos muestra este abanico de que hay sistemas muy distintos a los nuestros, que de hecho casi todos los que hemos descubierto tienen estos planetas gaseosos cerca. Y ahí es donde la teoría se cae un poco y decimos como, oh no, y se modifica y dicen, bueno, es que los planetas también pueden migrar. Si bien es cierto que se cree que la mayoría de los planetas gaseosos se forman afuera, los rocosos adentro, Ujú. los planetas gaseosos sobre todo van a ser los que van a migrar hacia las zonas internas. Y esto se da a través de distintos procesos. Uno de los, o sea, el que yo en personal más manejo es esto de las inestabilidades gravitacionales, cuando se forman planetas vía inestabilidades gravitacionales, que es cuando el disco es muy masivo, en general en épocas tempranas, y que sea inestable gravitacionalmente quiere decir que es tan masivo que la propia gravedad del disco va a competir contra la gravedad de la estrella. Entonces, no va a estar dominado solamente por el movimiento debido a la masa de la estrella, sino que además su propia masa lo va a modificar. Similar a Ya. lo que pasa en las galaxias, según lo que entiendo. Este disco va a enfriarse y a calentarse a través de unas espirales que se forman y a la hora de enfriarse se fragmenta, como que se quiebra. Y ahí de Ya. estos fragmentos van a salir pequeños planetas y salen en órbitas así para todos lados. Entonces, parte de estos fragmentos podrían caer en órbitas cercanas a la estrella y por ende tendríamos un planeta gigante que se formó a las afueras, pero más cerca de la estrella. A través de procesos de ese tipo puede ser que encontremos planetas gigantes, gaseosos, cerca de las estrellas. Pero así que no, no siempre son rocosos los que están dentro. En nuestro sistema solar justo ocurre que sí, Claro, pero podría no ser el caso. pero se ven hartos ejemplos distintos. Eh, se me ocurrieron. Estoy viendo las preguntas que marqué, las que habíamos visto, parece que no los puse todas. Ah, no, acá está. Si es cierto que hay un cierto tamaño de rocas de hielo que no se puede formar. Eso no lo sé. Volvemos a la honestidad. Muy bien. No, o sea, yo no sé si eso se refiere, es que lo que pasa es que al decir hielo, Ujú, no sé bien a qué se refiere, porque en el fondo los hielos nosotros los vemos porque se condensa este gas y en general se condensa sobre las partículas de polvo. Pero si hay un tamaño de partícula de polvo, lo que yo decía antes, que como que no podemos entender bien cómo se forman las partículas grandes, puede ser que se refiera a eso. Hay algo que lo mencionaba antes que se llama la barrera del metro. Es que yo las partículas de polvo puedo explicar en laboratorio, esto se hace bajo gravedad cero, en distintos laboratorios uy, espera, que se me cayó la... ya, ahí estamos. Se hace bajo gravedad cero, se intentan juntar estas partículas y se puede llegar hasta tamaños de metro. Entonces hay algo que se llama la barrera del metro, que es que no podemos formar partículas más grandes que eso. Pero ya, sabemos que se tienen que formar de alguna manera, simplemente claro. que nosotros no hemos logrado encontrar la manera. Quizás se refería a eso, pero en cuanto a hielo, no, no sé si es sobre hielo, no estoy clara. Si es sobre polvo, está eso que se llama barrera del metro. Ya, muy bien. Oye, se viene una pregunta sobre Plutón y resulta justo que esta semana, el viernes, lo voy a publicar, no me acuerdo bien a qué hora es. Los Black Holes, ¿cómo se llama? El anillo de Black Holes va a tener una charla con Jorge Cuadra sobre Plutón,
que fue una Qué charla que buena. tuvimos también hace un par de años, es que es muy buena, así que escúchenla porque ahí van a saber todo lo que quieran de Plutón. Igual, ¿cómo se llama? Vamos a seguir, como te digo, tenemos muy poco rato y Sí, sí, tenemos muy sí. buenas preguntas. Aquí hay una pregunta que me suena muy existencialista, pero me gusta mucho. Dice, ¿la gravedad crea al planeta o el planeta a su gravedad? A mí me gustó mucho esa pregunta también cuando la Sí. leí. ¿Qué vino primero, la gravedad o el planeta? Sí. Eh, a ver, es divertida porque tiene que ver con cómo se forman estos planetas, ¿no? Al principio yo decía todas estas interacciones que van a hacer que las partículas se vayan conglomerando no son tan gravitacionales, sino que es un poco por el azar de cómo las partículas van chocando una contra otra y si es que se juntan, si es que se fragmentan, si es que rebotan y al final que se vayan juntando va a tener más que ver con efectos de porosidad, de velocidades, de masa, de incluso fuerzas electromagnéticas, más que la gravedad. Pero una vez que llegamos a un tamaño de planetesimal, de ya kilómetros, ahí empiezan, la propia masa de este planeta efectivamente va a empezar a tener como un campo gravitacional, ¿no? O sea, todas las cosas en el universo se atraen por sus masas y a medida que yo estoy más cerca de un objeto, voy a estar más atraído gravitacionalmente al objeto. Entonces, yo, si tuviera que casarme con una de las dos, iría un poco porque el planeta viene primero y después la gravedad, aunque en verdad no es un planeta, sino que es un planetesimal, pero digamos que no es la gravedad misma la que va a hacer que estas partículas se junten, sino que van a ser las interacciones aleatorias entre partículas, Ujú. pero una vez que alcanza un tamaño crítico, ahí sí va a tener mayor efecto la gravedad. Ahora, si quieren considerar la gravedad de la estrella o, por ejemplo, que de un comienzo esta gran nube molecular colapsa por efectos de gravedad, entonces la gravedad, por supuesto, es la que gana en todo. Claro, Pero ahí depende a qué escala lo quieran ver. Pero es una muy buena pregunta. sí, a mí me gusta. Preguntan también si puede existir un planeta tan grande como el Sol. No. Y eso me gusta mucho. A ver, esto viene un poquito cómo se forman las estrellas, ¿no? ¿Qué es una estrella? Una estrella es un cuerpo que es lo suficientemente masivo, una mezcla de polvo y gas que es lo suficientemente masivo, Ujú. principalmente gas, como para iniciar fusión nuclear en su interior. Y para iniciar fusión nuclear en su interior tienen que haber las condiciones de presión suficientes como para que inicie esta fusión nuclear. Y esto Ujú. va a depender de la masa que yo logre juntar. Si yo logro juntar más de, creo que eran 0,008, 8 veces la masa de Júpiter, pero hay una masa precisa que es el mínimo que yo necesito para iniciar fusión nuclear. Ujú. Si yo logro acumular más masa, fantástico. Hay distintas estrellas, estrellas más frías, que son más pequeñas, enanas rojas, gigantes azules, que tienen muchísimas veces la masa del Sol. Pero necesito esa masa límite. Cualquier objeto más pequeño que eso no es una estrella. Y puede ser un planeta gigante, puede ser un planeta, puede ser un asteroide, pero no es una estrella. Una En los enana discos marrón protones, una enana marrón, que no quería tuvimos, decirlo porque es igual, eso es conflictivo, pero que tuvimos ¿qué una es la enana sesión marrón? hace un par de semanas sobre Sí, enanas marrones y ahí, claro. Creo que el límite eran ¿y 80 cuál masas fue? de Júpiter. Ya, 80, De ahí ya, para era arriba algo puntual. estrella y de ahí abajo enana marrón, Perfecto, más otro montón de condiciones más. No era la pura masa en todo caso. la enana marrón sí, es especial, Pero pero pueden el tema revisar es eso. que sí, revísenlo. Yo lo voy a ver. Las enanas marrones para mí siempre han sido un misterio, porque es como algo ahí que es, como decía la charla, como ni tan planeta ni tan estrella, no sé. Exacto. Eh, el tema es que si yo, perdón, 80 masas de Júpiter, si yo no tengo esa masa, y pasa mucho, o sea, cuando se forman estas estrellas, muchas veces las estrellas no se forman solas, sino que se forman estrellas en sistemas binarios. Y esto quiere decir que toda esta nube que colapsó formó dos fragmentos lo suficientemente masivos como para iniciar fusión nuclear y tengo un sistema binario, un sistema de tres estrellas, un sistema de cuatro estrellas. Cuando yo observo un objeto que está interactuando con una estrella, uno puede hacer una estimación de la masa dependiendo de qué tanto está interactuando con la estrella que estoy observando. Y dependiendo de esa estimación, uno dice si es un planeta o si es una estrella, porque básicamente yo me rijo por la masa. Yo no puedo tener un planeta de 80 masas solares porque si no sería una estrella, estaría haciendo fusión nuclear. Ahora, por supuesto que, como decías, hay temas ahí de también composición, ¿no? Pero en general se entiende que ninguna masa, si yo observo una interacción producida por una masa muy masiva, va a ser una estrella. Ninguna masa, y aparte una masa solar ya es muchísimo.
porque 80 masas solares iguales, o sea, 80 masas de De Júpiter, Júpiter, sí. igual es un porcentaje muy pequeño de la masa del Sol. Ujú. Pero si ya estamos hablando de una masa solar, o sea, no va a haber ningún planeta que tenga esa masa. Es demasiada masa, no se puede. Sería una estrella u otro objeto. Ah, sí. Oye, ahí quedan un montón de preguntas, nos quedan 10 minutos, queda otro. Qué terrible, qué terrible. En realidad, quizás podrías elegir tú la pregunta, ¿o las tienes abiertas? Sí, las tengo acá. Perdónenme. Yo claramente no estaba tan preparada para esto ya, pero ya las encontré. Bueno, hay una pregunta que es súper relevante, que, bueno, está en varias preguntas, la verdad, que era Ujú. este tema de la atmósfera. ¿Ya? La atmósfera de los planetas y por qué es relevante. Ahí habían preguntado un poquito sobre Mercurio, Venus, sobre la Tierra, sobre cómo podemos captar una atmósfera. El tema de la atmósfera es súper importante en los planetas porque la atmósfera está muy relacionada a atrapar calor y así podemos tener vida o no. O sea, la atmósfera a nosotros nos protege, no solamente la atmósfera nos permite atrapar calor, sino que también nos protege un montón de radiación nociva que viene, radiación muy energética que viene del Sol, como los rayos ultravioleta, eso es lo más conocido gracias a la capa de ozono. Ujú. Eh, pero también nuestro campo magnético, hay muchas cosas, bueno, el campo magnético está más asociado al movimiento, a los procesos geológicos de la Tierra, pero, y a la rotación, pero la atmósfera es crucial para lo que nosotros entendemos como vida. Y para que un planeta pueda tener atmósfera dentro de sus procesos de formación planetaria, tiene que ser básicamente capaz de retener gas del que está ahí. No entendemos muy bien, ese tema es hilar muy fino. Y hoy en día en las ciencias planetarias recién se están estudiando de planetas ya formados, si es que tienen atmósfera o no, a través de los tránsitos de estos planetas y del análisis de las líneas espectrales. Pero entender a nivel de formación planetaria cómo es que hacemos para captar la atmósfera es algo extremadamente difícil. Sí sabemos que es muy relevante. De hecho, había una pregunta sobre qué planeta era más caliente. Bueno, Venus, que es el segundo planeta, es el más caliente del sistema solar, mucho más que Mercurio, por la Ujú. gran atmósfera que tiene Venus. Una de las razones por las cuales Marte, por ejemplo, no sería tan fácilmente habitable es porque tiene una atmósfera extremadamente delgada en comparación a la Tierra. Entonces, las atmósferas son muy importantes y en ese sentido voy a hacer un poquito de autopropaganda, porque lo que yo voy a irme a estudiar ahora en el doctorado Ujú. es el gas del disco. A nosotros nos importa mucho Ah, saber sobre el gas del disco porque ahí está toda la química. ya, O sea, una cosa es cómo yo compacto el polvo para tener estos núcleos rocosos y otra cosa es cómo yo logro llevar estas moléculas, que también muchas veces son moléculas orgánicas, a la superficie de estos planetas, a la atmósfera de estos planetas. Y en el gas además hay muchísima información sobre la cinemática, sobre los distintos procesos que ocurren, entonces es muy relevante, voy a volver a mi galleta, es muy relevante estudiar tanto el gas como, o sea, la galleta como el manjar. Y esto lo digo porque muchas veces las imágenes que vamos a ver de alma son del polvo. Estudiar el polvo es más fácil porque el polvo es una observación más corta. En la astronomía hay tiempos de integración para observar y el caso del polvo yo puedo observar por minutos y voy a tener una buena imagen. En el ya. caso del gas muchas veces necesito horas de integración Wow. porque la señal es mucho más tenue. Entonces, el estudio en el fondo, un poquito que la pregunta era sobre las atmósferas, el estudio de atmósferas va a cómo yo logro atrapar este gas. Eso es algo que en verdad no sabemos porque es una escala demasiado pequeña como para lo que alcanzamos a ver. Claro. Eh, pero sí es algo muy relevante para la vida, así que es algo que hay que tener en mente para el futuro. ¿Alguna? Sí, esa era la pregunta, si algún factor protoplanetario, había algún factor protoplanetario para predecir la atmósfera de los planetas, ¿cierto? Parece que sí. Claro, sí, ese sí. Ya, ok. ¿Qué Sí, otra sobre más te la atmósfera. gustaría contestar? Uy, había una interesante también que es como de cuando se mide, perdón, cuando se mide la masa de la Tierra. Incluimos la masa de cada ser vivo, montaña y cosas, o como un poquito cómo medimos estas cosas, que me parece súper entretenido. Ujú. A ver, en el sistema solar hay cosas así para uno medir la masa de los objetos. De hecho, medí el tiempo de buscar, de hacer una estimación de cuánta población había en la Tierra y Ya. qué porcentaje de masa, si todos pesáramos 70 kilos, había. Y si todos pesáramos 70 kilos, bueno, la masa de la Tierra es un número como 5 multiplicado por 10 a la 24 kilos. O sea, estamos hablando de 10.000 millones de millones. O sea, una cosa así brutal, como en verdad mucha masa. Si nosotros sumáramos la masa de todas las personas de la Tierra, aún así ni siquiera llegaríamos a un 1%, o sea, ni siquiera un 0,5, 0,1
O sea, Wow. sería como 0,0020 ceros, 1% de la masa de la Tierra. Realmente es muy poco. Ah, Y nadie lo hace así, sino que lo que se hace, para que todos entiendan, es que a través de las masas se generan estos campos gravitacionales que hemos hablado que vino primero el planeta o la gravedad. Cuando tenemos tamaño suficiente tenemos un campo gravitacional y ujú. este campo se puede medir y está directamente asociado al tamaño y a la masa. Y las masas, perdón, en la Tierra la aceleración de gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí uno puede sacar una relación si sabe la distancia. Pero por supuesto que hay, no sé, la montaña Everest, por Ujú. ejemplo, yo creo que sí va a aportar un material Un considerable, poquitito. mucho más que todos nosotros, pero no se mide por separado. Y cuando vemos discos protoplanetarios o planetas y queremos medir su masa, en general se hace a través de su interacción con el medio. En el caso de los discos, por ejemplo, hay muchas imágenes, pueden buscar de discos con anillos, con gaps. Entonces, hay distintas fórmulas que dicen de qué tamaño, de qué masa, sobre todo, debería ser el planeta como para poder crear ese Mm, espacio. Entonces se hace a través de estimaciones, siempre son estimaciones, de como yo veo el efecto, cómo tiene que ser el perturbador para causar ese efecto. Y es súper indirecto en el fondo. Por eso también tiene mucha física esto, porque hay que entender los fluidos, sobre cómo se comportan las partículas de polvo, el gas, tenemos que entender la cinemática, tenemos que entender las interacciones gravitacionales. Para mí realmente es un campo precioso la formación planetaria. A mí me gusta mucho. Yo lo encuentro divertido. muy bien. Bueno, aquí había una pregunta que quizás sea, no sé si será simple de responder. Dice, ¿qué tan común es el agua en el espacio? Hoy, mira, no sabría decirlo así como con números. Ujú. Yo sé, en discos nosotros, por ejemplo, lo que más vemos es carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono en como distintas transiciones en general. No sé exactamente sobre agua. Sí es difícil tener agua porque también es, creo, un poco complicado tener oxígeno y además está todo este tema de las temperaturas, ¿no? En general, cuando definimos zonas habitables, por ejemplo, para planetas, están basadas en la zona en la cual el agua va a estar en estado líquido. Claro. Y en general el espacio hay que entender que es principalmente hidrógeno y helio. Entonces, si yo quiero tener agua, tengo que tener oxígeno y para eso tengo que haber permitido que hayan estrellas o distintos procesos que me hayan generado oxígeno. O sea, como que yo creo que eso es algo súper interesante de estudiar y me gustaría mucho buscarlo, lo voy a buscar. Después va a quedar pendiente. Muy bien. Pero en el fondo entender que todos estos elementos más pesados que el hidrógeno o el helio se Ujú. forman principalmente dentro de las estrellas. Tenemos que esperar que una estrella muera para que salgan afuera y vamos como acumulando estos metales que se llaman. Pero es complejo, entonces para tener agua primero tengo que tener oxígeno. Entonces, primero es como cómo creo oxígeno, no sé. Así que hay que buscarlo, no sabría dar una respuesta concreta, lo siento. Pero sí hemos encontrado planetas en zona habitable, que es donde debería haber agua líquida. Ahora Ujú. después hay que pensar cómo llega el agua líquida, y eso también es como la pregunta que decía antes que es interesante resolver. Cómo las distintas moléculas orgánicas o de cualquier elemento llegan a estar en la superficie de los planetas como la Tierra. Porque sabemos, por supuesto, que hay asteroides y cometas, pero en el fondo todas esas cosas nacen del disco protoplanetario. Entonces, yo solamente voy a poder trabajar con el gas y el material que yo tenga en ese momento de formación. Realmente no existe una interacción entre distintos sistemas estelares. Hemos visto hace poco que acá ha habido 2 viajeros interestelares y por supuesto que pasa, pero estadísticamente es muy poco el material que yo podría recibir de otro sistema estelar versus el material que tenía yo y en el fondo va a ser el material del cual se formó la estrella, del cual se formaron los planetas, que estaba ahí. Entonces lo que me interesa saber es cómo podemos atrapar esos elementos químicos, cómo podemos encontrarlos después dentro de los planetas. Ya, muy bien, perfecto. Oye, nos queda menos de un minuto, así que qué atrás. Así que nada, yo creo que no veo ninguna pregunta que sea rápida de contestar. Quizá preguntan si es muy competitivo el campo laboral. Es rudo, así como muy corto en 10 segundos, es rudo porque la astronomía es en base a proyectos, entonces en el fondo depende de si se financian o no, pero se puede, se logra y siempre igual hay que tener un plan B, uno no puede estar cegado con que academia o nada, así que es rudo, pero se logra.
Y muchísimas gracias por la invitación. Y en resumen, es difícil formar planetas. No sabemos cómo se pegan las cosas y las cosas se caen a la estrella y dura todo muy poco. Así Así que es. hay que apurarse. Sí, no, bueno, y muchas gracias a ti por estar acá, gracias a todos los que nos escucharon. Me alegro mucho, así que espero que podamos repetirlo en algún minuto porque estuvo muy divertido.